Una galaxia a 67 millones de años luz desafía toda lógica, y el Hubble acaba de mostrarnos un misterio cósmico único. Lo que verás hoy podría cambiar tu forma de mirar el universo, y si quieres descubrir más secretos ocultos entre las estrellas, suscríbete y activa la campanita, porque aquí te mostramos lo que otros apenas se atreven a contar. Ahora acompáñanos al viaje de NGC 2775. La imagen llega hasta nosotros como un mensaje silencioso, capturado por los ojos de uno de los instrumentos más poderosos jamás creados, el telescopio espacial Hubble. Allí, en la constelación de Cáncer, se encuentra NGC 2775, una galaxia que parece jugar con nuestra percepción, negándose a ser clasificada fácilmente. A primera vista, su centro luce extraño, liso, carente de rasgos distintivos. Una característica más propia de una galaxia elíptica, donde el gas y el polvo ya han desaparecido, dejando atrás solo cúmulos de estrellas envejecidas. Sin embargo, a su alrededor emerge un anillo polvoriento con cúmulos irregulares que recuerdan a las galaxias espirales. Entonces, ¿qué es realmente NGC 2775? ¿Espiral elíptica? ¿O ninguna de las dos? La NASA lo describe con sencillez, es difícil de categorizar. Y esa ambigüedad es precisamente lo que la convierte en un enigma fascinante. Como si la galaxia misma hubiera decidido desafiar los manuales de astronomía. Desde nuestra perspectiva en la Tierra, solo podemos verla en un ángulo limitado. Esto obliga a los científicos a trabajar casi como detectives cósmicos, interpretando pistas incompletas para armar un rompecabezas que parece no encajar del todo. Algunos astrónomos aseguran que se trata de una espiral, basándose en ese anillo brillante de estrellas y polvo. Otros, en cambio, defienden que lo más lógico es clasificarla como lenticular, una categoría intermedia que comparte rasgos de espirales y elípticas. Pero aquí surge otro problema. ¿Cómo se forman realmente las galaxias lenticulares? La respuesta, hasta hoy, sigue sin estar clara. Existen varias teorías. Una sostiene que podrían ser espirales que, con el paso del tiempo, agotaron casi por completo el gas que alimentaba la formación de nuevas estrellas. Al hacerlo, perdieron también sus brazos prominentes, quedando como esqueletos de lo que alguna vez fueron. Otra hipótesis plantea que quizá comenzaron como galaxias elípticas y en algún momento acumularon gas del entorno, formando un disco a su alrededor. En el caso de NGC 2775, hay pistas que podrían inclinar la balanza hacia un pasado aún más dramático, la fusión con otras galaxias. Aunque invisible en la imagen capturada por el Hubble, los astrónomos han detectado una inmensa cola de gas de hidrógeno que se extiende cerca de 100.000 años luz más allá de su núcleo. Ese rastro gaseoso se interpreta como la cicatriz de encuentros cósmicos violentos. Otras galaxias, quizá más pequeñas, pudieron haber sido desgarradas y absorbidas por NGC 2775. Si así fue, estaríamos viendo hoy la evidencia de un canibalismo galáctico, a una escala que resulta difícil de imaginar. Y aquí entra la fascinación humana, porque aunque sabemos que el universo es hostil, presenciar, aunque sea a través de los ojos del Hubble, estas huellas de violencia cósmica nos recuerda lo insignificantes que somos frente al paso del tiempo y la magnitud del espacio. A 67 millones de años luz de distancia, esta galaxia nos habla de colisiones, de transformaciones, de finales y comienzos que ocurren a un ritmo que nuestra especie apenas puede concebir. Lo que más intriga a los astrónomos es su extraña estructura. La mayoría coincide en clasificar a NGC 2775 como una galaxia espiral floculenta. A diferencia de las espirales clásicas que todos conocemos, con brazos bien definidos y simétricos, como los de nuestra propia Vía Láctea. Las floculentas parecen más caóticas, con brazos poco claros, fragmentados en mechones y plumas de estrellas. Y sin embargo, en esa aparente irregularidad, late un orden profundo que los científicos intentan descifrar. Cuando los astrónomos miran a NGC 2775, no solo ven un objeto brillante perdido en la constelación de Cáncer, ven un enigma que parece burlarse de nuestras categorías. Y en la ciencia, cuando algo no encaja, significa que detrás se esconde una historia más compleja de lo que aparenta. El primer gran misterio es su naturaleza híbrida. Por un lado, ese núcleo suave, sin rastros de gas ni polvo, evoca el corazón apagado de una galaxia elíptica, donde la vida estelar ya ha dado casi todo de sí. Por otro lado, la presencia de un anillo polvoriento con cúmulos irregulares es típico de las galaxias espirales. Es como si dos identidades galácticas hubieran quedado atrapadas en el mismo cuerpo. Aquí entran en juego las teorías. Algunos investigadores sostienen que NGC 2775 es una galaxia lenticular, un tipo peculiar que comparte propiedades de las espirales y de las elípticas. Pero, ¿cómo llega una galaxia a convertirse en lenticular? No hay una sola respuesta. Hipótesis 1. La espiral envejecida.
Imagina una galaxia espiral con brazos majestuosos, donde nubes de gas alimentan el nacimiento de estrellas. Con el paso de miles de millones de años, ese gas comienza a agotarse. Sin combustible, las fábricas de estrellas se apagan una a una. Los brazos, que alguna vez fueron resplandecientes, se desvanecen hasta quedar como sombras borrosas. Lo que queda es un disco difuso y un centro sin vida, más parecido a una elíptica. Bajo esta hipótesis, NGC 2775 sería una espiral en su etapa final de agotamiento. Hipótesis 2. La elíptica reciclada. Otros científicos proponen lo contrario, que algunas galaxias nacen como elípticas, enormes conglomerados de estrellas viejas, pero en algún punto de su historia logran acumular gas del entorno, formando un delgado disco a su alrededor. De pronto, esas elípticas comienzan a tener características de espirales, aunque sin llegar a formar brazos bien definidos. En ese caso, NGC 2775 sería una elíptica que se vistió con un nuevo traje, adoptando un aspecto más complejo de lo que realmente es. Hipótesis 3. El pasado violento. Y luego está la explicación más dramática, la fusión con otras galaxias. En el universo nada es eterno ni estático. Las galaxias viajan, colisionan, se desgarran y se devoran unas a otras. Y NGC 2775 podría ser el resultado de una de estas batallas cósmicas. Los astrónomos han descubierto que, aunque invisible en la imagen que nos muestra el Hubble, NGC 2775 posee una enorme cola de gas de hidrógeno que se extiende casi 100.000 años luz alrededor de ella. Para ponerlo en perspectiva, nuestra propia Vía Láctea tiene un diámetro cercano a los 100.000 años luz. Es decir, la cola de gas de NGC 2775 es tan grande como toda nuestra galaxia. Ese gigantesco rastro gaseoso podría ser la prueba de que en el pasado NGC 2775 se fusionó con otras galaxias. Los restos de aquellas compañeras, desgarradas por las fuerzas gravitacionales, quedaron esparcidos como cicatrices que aún no terminan de desvanecerse. Esta visión convierte a NGC 2775 en un testimonio de la violencia cósmica, donde la destrucción de unas galaxias dio forma a la belleza desconcertante de otra. El espejo del futuro. Lo más inquietante de este escenario es que nos obliga a mirarnos en un espejo cósmico. Porque lo que hoy vemos en NGC 2775 podría ser el destino de nuestra propia Vía Láctea. En unos 4.000 millones de años, se espera que colisionemos con Andrómeda. Ambas galaxias, como dos titanes celestes, se fundirán en un abrazo destructor y creador al mismo tiempo. Y lo que emerja de esa fusión quizá tenga un aspecto similar al de NGC 2775, híbrido, difícil de clasificar, bello y aterrador a la vez. Pensar en esto nos coloca en una escala temporal casi inconcebible. Lo que para nosotros es el futuro lejano, para el universo es solo un pestañeo. Y al observar galaxias como NGC 2775, no solo estamos viendo lo que fue, sino también lo que podría ser nuestro propio destino. El misterio de NGC 2775 no podría haberse contado sin el protagonista silencioso que lo trajo hasta nosotros, el telescopio espacial Hubble. Desde su lanzamiento en 1990, el Hubble se convirtió en uno de los ojos más poderosos de la humanidad, un observador paciente que ha revelado los secretos más ocultos del cosmos. A diferencia de los telescopios terrestres, atrapados bajo la atmósfera turbulenta de nuestro planeta, el Hubble orbita a más de 500 kilómetros sobre la Tierra. Allí arriba, lejos de la distorsión atmosférica, capta la luz con una nitidez imposible de alcanzar desde el suelo. Gracias a él hemos visto nebulosas como catedrales de polvo, cúmulos estelares como joyas brillantes y galaxias a millones de años luz, que, sin su mirada, serían apenas manchas borrosas en el cielo nocturno. Pero lo más asombroso del Hubble no es solo la belleza de sus imágenes, sino lo que esas imágenes esconden, porque el Hubble no observa únicamente en luz visible, como lo hace el ojo humano. También puede captar longitudes de onda en el infrarrojo cercano y el ultravioleta, revelando estructuras invisibles para nosotros. Es como si descorriera un velo, mostrando una realidad que estaba allí todo el tiempo, esperando a ser descubierta. En el caso de NGC 2775, el Hubble ya había tomado una imagen en 2020. Esa primera captura mostró su estructura general, un núcleo liso rodeado de un anillo difuso de estrellas. Una imagen bella, pero todavía incompleta. Los astrónomos sabían que necesitaban algo más para comprender el verdadero carácter de esta galaxia. Por eso, recientemente, añadieron una observación clave. Registraron la luz roja
roja emitida por nubes de hidrógeno ionizado. Este tipo de radiación surge cuando estrellas jóvenes y masivas calientan el gas circundante, haciéndolo brillar en tonalidades rosadas y rojas. Y aquí aparece la revelación. En la nueva imagen de NGC 2775, esos puntos luminosos emergen como pequeños grumos dispersos en su anillo. Cada grumo rosado es una señal de formación estelar activa. En medio de su apariencia enigmática, NGC 2775 todavía guarda la capacidad de dar vida a nuevas estrellas. No en grandes brazos espirales como otras galaxias más definidas, sino en manchas aisladas que parecen encenderse al azar, como brasas en un fuego que se resiste a apagarse por completo. Este detalle cambia la narrativa, porque hasta entonces muchos pensaban que NGC 2775 estaba en un estado avanzado de agotamiento, casi sin combustible para nuevas generaciones de estrellas. Pero la detección de estas regiones de hidrógeno demuestra que aún late actividad en su interior. Una actividad tenue, sí, pero suficiente para mantener viva la chispa de la creación cósmica. Aquí es donde el Hubble se convierte en algo más que un instrumento científico. Se transforma en una máquina del tiempo. La luz que hoy vemos de NGC 2775 comenzó su viaje hace 67 millones de años, mucho antes de que existieran los seres humanos, mucho antes incluso de que los dinosaurios se extinguieran en la Tierra. Lo que vemos no es el presente de esa galaxia, sino su pasado, y al observarla nos asomamos a un universo que ya no existe tal como lo vemos. Esta paradoja es una de las ideas más desconcertantes de la astronomía. Cada imagen del espacio profundo es una ventana al pasado. El Hubble nos recuerda que mirar el cosmos es como leer un libro abierto por capítulos que ocurrieron hace millones de años. Lo que para nosotros es ahora, para el universo es historia. La belleza oculta en los detalles. El contraste entre el núcleo apagado y las manchas rosadas de formación estelar añade aún más intriga. ¿Está NGC 2775 en proceso de morir como sugiere su centro inerte? ¿O acaso está intentando renacer, con esos grumos de hidrógeno que anuncian un nuevo ciclo de estrellas? La imagen también revela otro fenómeno curioso, los llamados brazos espirales floculentos. A diferencia de los brazos simétricos de la Vía Láctea, los de NGC 2775 son fragmentados, irregulares, como mechones de algodón dispersos en un patrón que parece caótico. Sin embargo, ese desorden también guarda pistas sobre la dinámica interna de la galaxia. La gravedad actúa como un escultor invisible, moldeando esas plumas de estrellas que se expanden lentamente hacia el vacío. Para los astrónomos, cada una de estas irregularidades es un dato valioso, porque detrás de las formas hay ecuaciones, y detrás de las ecuaciones una historia que contar. El Hubble, con su precisión quirúrgica, nos permite recolectar esas piezas sueltas y construir hipótesis que de otro modo serían imposibles. Pero lo más perturbador es que, aun con toda la información que nos brinda el Hubble, seguimos sin respuestas definitivas. Cada imagen abre nuevas preguntas, como si el universo jugara a ocultarnos la verdad. Y aquí surge una reflexión inevitable. ¿Estamos destinados a entenderlo todo, o solo a asombrarnos? Cada imagen que recibimos del cosmos es mucho más que un dato científico. Es un espejo. Un espejo que nos devuelve preguntas sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y NGC 2775, con su estructura ambigua y su historia de posibles fusiones, no es la excepción. Al contemplarla, nos enfrentamos a una paradoja. Vemos un objeto que existe a 67 millones de años luz de distancia, pero lo vemos tal como era hace 67 millones de años. Es decir, ni siquiera sabemos cómo luce hoy. La luz que observamos inició su viaje cuando los dinosaurios aún caminaban sobre la Tierra. Mientras esa luz atravesaba el vacío, aquí en nuestro planeta aparecieron los mamíferos, surgieron los primeros homínidos, y mucho más tarde nuestra especie comenzó a levantar la mirada hacia el cielo. De alguna forma, mirar a NGC 2775 es mirar un pasado que no nos pertenece, pero que está íntimamente ligado al nuestro, porque el polvo estelar que vemos allí, ese que brilla en tonos rosados, está hecho de los mismos elementos que dieron origen a nuestros cuerpos. Somos hijos de las estrellas, y cada galaxia, por lejana que esté, nos recuerda que compartimos la misma materia, el mismo origen cósmico. Galaxias como organismos vivos. La ciencia describe a las galaxias en términos de masa, gas, polvo, gravedad. Pero cuando uno observa a NGC 2775 con detenimiento, parece estar viendo algo más. Un organismo vivo. Nacen, crecen, se transforman y mueren. Algunas colisionan con otras y de esa destrucción surge una nueva entidad. Es un ciclo de vida a una escala inconmensurable.
El núcleo apagado de NGC 2775 podría interpretarse como un corazón envejecido, mientras que las manchas rosadas son como arterias donde todavía corre un flujo de vida. En cierto sentido, NGC 2775 está en una etapa de transición, no está muerta, pero tampoco está en su máximo esplendor. Está en esa línea difusa entre la decadencia y la resistencia, un recordatorio de que incluso los titanes cósmicos están sujetos al paso del tiempo. La obsesión humana por clasificar. Y aquí surge otra reflexión, nuestra obsesión por clasificar. Los astrónomos, con razón, intentan poner a NGC 2775 en una categoría: espiral, lenticular, elíptica. Pero la galaxia parece reírse de esas etiquetas, mostrando características de todas y de ninguna. Esto nos dice algo profundo. El universo no siempre cabe en nuestras definiciones. A veces, la realidad es más compleja que nuestras palabras. Lo mismo ocurre con la vida humana. Queremos definirnos con etiquetas claras: éxito o fracaso, fuerte o débil, joven o viejo. Pero en verdad somos una mezcla cambiante, llena de matices. NGC 2775 nos enseña que lo indefinible también tiene su lugar, que la belleza surge precisamente de aquello que no se puede encasillar. El silencio del cosmos. Otra lección que ofrece esta galaxia es el silencio. A 67 millones de años luz, ningún sonido puede llegarnos. Lo único que cruza el vacío es la luz. Y sin embargo, con solo esa señal mínima, los astrónomos pueden reconstruir una historia compleja de colisiones, fusiones y nacimientos estelares. El universo parece hablarnos en un lenguaje secreto, uno que se escribe con destellos de luz y nubes de gas. Nuestra tarea como humanidad es aprender a leer ese lenguaje, aunque sepamos que quizá nunca lo descifraremos del todo. ¿Estamos destinados a comprender? La pregunta final que surge es inevitable. ¿Podremos algún día entender completamente el universo? ¿O está diseñado para mantener siempre un velo de misterio? NGC 2775 es un buen recordatorio de nuestros límites. Con toda la tecnología, con todos los telescopios, seguimos sin poder definir con certeza qué tipo de galaxia es. Y sin embargo, ese no saber no nos detiene. Al contrario, es lo que nos impulsa a seguir observando, a lanzar nuevos telescopios como el James Webb, a imaginar observatorios futuros que verán aún más lejos. Quizá el sentido de mirar al cosmos no sea obtener todas las respuestas, sino aprender a vivir con las preguntas. Preguntas que nos hacen sentir pequeños, sí, pero también parte de algo mucho más grande: humanidad frente a lo infinito. Cuando el Hubble captó a NGC 2775, lo hizo con la precisión de un científico, pero al verla, nosotros sentimos algo más: emoción. Esa mezcla de asombro y desconcierto que solo despierta lo infinito. Es la misma sensación que movió a nuestros ancestros a dibujar estrellas en las cuevas o a levantar monumentos alineados con los solsticios. Mirar el cielo siempre ha sido mirarnos a nosotros mismos. La galaxia NGC 2775 es un recordatorio de que no estamos solos en el sentido cósmico. El universo está lleno de historias, de nacimientos y muertes que ocurren a escalas gigantescas, y aunque jamás podamos viajar hasta allí, observarla nos conecta con una verdad esencial. Nuestra existencia es efímera, pero también es parte de un relato universal que no termina nunca. Y así, entre lo científico y lo filosófico, NGC 2775 nos deja en un punto de reflexión. Pero aún queda un cierre poderoso. ¿Qué significa todo esto para nosotros como especie? ¿Qué lecciones finales podemos extraer de esta galaxia desconcertante antes de apagar la luz del documental? NGC 2775 no es solo una galaxia lejana. Es un símbolo. Un recordatorio de que el universo siempre guarda misterios que escapan a nuestras clasificaciones, a nuestras certezas y hasta a nuestra imaginación. Lo que comenzó como una simple fotografía tomada por el Hubble, terminó convirtiéndose en un desafío para la ciencia y en una fuente de inspiración para la humanidad. Al observarla, los astrónomos descubrieron un híbrido extraño, una mezcla de espiral, lenticular y elíptica. Vieron cicatrices de antiguas colisiones, una cola gigantesca de gas que sugiere un pasado turbulento. Y en medio de todo eso, pequeñas manchas rosadas, signos de que, a pesar de todo, la galaxia sigue creando estrellas, sigue encendiendo luces en la oscuridad. Esas señales nos hablan de un ciclo eterno: destrucción y creación, muerte y renacimiento. Y aunque pueda sonar poético, es una verdad científica. Las galaxias cambian, se fusionan, se apagan y vuelven a brillar. Lo que vemos en NGC 2775 no es solo un paisaje cósmico, es un reflejo del propio ritmo del universo, un espejo para nuestra especie. En cierto modo, esta galaxia es también un espejo para nosotros.
Nuestra civilización, como ella, se encuentra en constante transformación. Vivimos épocas de crisis, de colisiones culturales, de incertidumbre. Pero igual que NGC 2775, siempre encontramos formas de encender nuevas luces, de crear en medio del caos. Quizá la mayor lección que nos deja esta galaxia es que lo indefinible también tiene valor. No todo necesita una etiqueta precisa. A veces, lo más poderoso es aquello que no encaja en ninguna categoría. Y en la vida humana ocurre lo mismo. Cada persona, cada historia, contiene contradicciones y matices que la hacen única. El poder de la mirada. El Hubble nos mostró a NGC 2775, pero lo que hacemos con esa imagen depende de nosotros. Podemos verla solo como un dato astronómico, o podemos convertirla en una fuente de reflexión. Cada vez que un telescopio nos envía estas fotografías, nos ofrece un regalo, la oportunidad de pensar más allá de nuestra rutina diaria, de levantar la mirada y recordar que somos parte de algo infinitamente mayor. El futuro de la exploración, y lo más emocionante es que este viaje apenas comienza. El Hubble ha abierto la puerta, pero el futuro nos promete aún más. El telescopio espacial. James Webb ya está mostrando imágenes con un nivel de detalle que supera todo lo conocido. Nuevas generaciones de instrumentos seguirán explorando el cosmos, captando galaxias más distantes, más jóvenes, más extrañas que NGC 2775. Cada descubrimiento será una pieza más en este rompecabezas universal, y aunque nunca logremos completarlo, el proceso mismo es lo que nos define como especie. La curiosidad inagotable, el deseo de comprender, la necesidad de asombrarnos. La última reflexión NGC 2775 está a 67 millones de años luz. Tal vez nunca podamos viajar hasta allí, pero de alguna manera ya forma parte de nosotros, porque al mirarla no solo vemos una galaxia, vemos nuestra propia pequeñez, nuestra fragilidad y al mismo tiempo nuestra grandeza como observadores del universo. El misterio sigue abierto, y quizás lo más importante no sea resolverlo, sino aceptarlo. Aceptar que el universo no siempre nos dará respuestas claras, pero siempre nos dará razones para seguir explorando. Y esa es la historia de NGC 2775, una galaxia que se niega a ser clasificada, que nos habla de fusiones, de creación y de misterio. Si este viaje te hizo pensar, suscríbete y comparte, porque el universo aún guarda secretos, y aquí los seguiremos revelando contigo.